Bueno, por ahí había una pregunta en lo que los demás tienen por ahí listas sus dudas también. Había una pregunta acerca de la diferencia que hay entre un switch o un router y un bridge, un puente. Bueno, acerca de ese tipo de dispositivos, los vamos a ver con detalle más adelante. De hecho, uno de los temas que vamos a ver por ahí cuando abordemos la capa de red es precisamente el funcionamiento de los routers. ¿Cómo es que funciona un router? ¿Cuáles son los elementos internos? Porque además eso nos va a ayudar a entender varias cosas, por ejemplo, la razón por la cual o el punto cuando yo establezco una conexión, cuáles son los puntos en los cuales se pueden generar retrasos, se pueden generar eh, eh, por ahí algunos retardos. Entonces, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahorita, de manera muy general, algo que les quería comentar sobre esto, a ver si queda un poco más claro, es lo siguiente. Cuando yo tengo un conjunto de dispositivos, vamos a pensar en computadoras conectadas, por ejemplo, a través de un medio guiado, ¿sí? Es decir, en un esquema como este, pues estos enlaces representan cables. Sí, algún tipo de cable, puede ser un cable UTP, por ejemplo, una fibra óptica. Cuando yo tengo un conjunto de equipos de este tipo y los quiero conectar de tal forma que todos ellos formen una red, hay varias formas de hacerlo. La más común actualmente es hacer uso de este tipo de dispositivo, el switch. ¿Sí? El switch es un dispositivo que tiene la capacidad de poder aceptar las conexiones de estos equipos y además tiene también la capacidad de poder y permitir el intercambio de información entre esos equipos. Básicamente la forma en la que funciona esto es la siguiente. Yo tengo este equipo y si yo quisiera transferir información hacia este otro, lo que hago es tomo un bloque de información, los famosos paquetes que después vamos a ver con detalle. Mi aplicación construye aquí un paquete. ¿Sí? En ese paquete tiene que ir identificada cada una de estas máquinas, ¿sí? Y lo que hago es colocar, de la misma forma, si quisiéramos hacer una analogía, es algo similar a la forma en la cual funciona el correo usual, el correo postal. Yo tomo una carta, le coloco la dirección del destinatario, la envío a la oficina de correos, que en este caso haría el papel de switch. Esa oficina toma la carta, verifica cuál es el destino y se encarga de enviarla a ese destino. Ese es más o menos a grandes rasgos el mismo papel que cumplen este tipo de equipos. ¿Sí? Yo voy a enviar un bloque de información a este switch. En ese bloque va a ir mi información. ¿Sí? Ahí se sigue un proceso que se conoce como encapsulamiento. Coloco mi información y además le anexo los datos del destinatario. Tengo que colocar información del origen, es decir, quién está generando ese paquete y a quién va dirigido. Y este switch, con base en esa información, lo que va a hacer es tratar de buscar el equipo al cual va dirigido ese paquete. ¿Sí? Si nuestra red estuviera aislada, es decir, estos equipos no están conectados a una segunda red o a una red independiente, pues con eso me debería bastar para poder conectar mis computadoras, para poder intercambiar información entre esas computadoras. ¿Sí? Ahora, en la vida real, ya en una aplicación real, eso generalmente no es suficiente. Ahí es donde entra en juego el otro tipo de dispositivo que comentábamos, el router. ¿Sí? A través de este switch, por ejemplo, yo logro establecer la conexión con mis equipos de tal forma que este equipo sea capaz de ubicar y enviarle información. Por ejemplo, a lo mejor de aquí envío una tarea hacia este equipo para que se imprima, por ejemplo. O a lo mejor de aquí, de este equipo, envío un archivo para que se almacene en una base de datos que está ubicada aquí. ¿Sí? Este equipo me va a permitir eh, manejar la comunicación entre todos estos equipos. Hay varios detalles más que después tenemos que platicar que tienen que ver con las VLANs, que es un tipo de red que por ahí les había comentado. Después la vamos a ver con detalle porque, bueno, en principio este switch, este equipo, me permite conectarlos todos estos de tal forma que se puedan ver, ¿sí? Pero también me puede permitir tomar estos equipos que tenemos y, por ejemplo, indicarle al switch, ¿sí? Que estos forman una sola red, ¿sí? Una red
No en el sentido de las conexiones, no tomando en cuenta las conexiones, porque todos los equipos que tenemos van a seguir compartiendo el mismo switch para conectarse. Pero puedo indicarle que este equipo, estos tres, por ejemplo, forman una sola red y estos tres equipos forman una red diferente, cada uno de ellos con sus propias direcciones. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? En principio, pues el switch me permite que todos estos equipos se puedan comunicar entre ellos. Entonces, si mi red es independiente, si no está conectada a ningún lugar y no requiere de ningún tipo de servicio, de algún recurso en una red diferente, pues con eso basta. Pero bueno, en la vida real, pues las cosas no funcionan así, ¿no? Lo más común es que una vez que yo construyo una red, ¿sí? Lo más usual es que yo tenga la necesidad de conectar esa red a otras. Entre otras cosas, pues para poder tener, por ejemplo, acceso a Internet. ¿Sí? ¿Cómo se logra eso? Bueno, pues ahí es donde entra en juego este tipo de dispositivo. ¿Sí? Este equipo me permite conectar computadoras. A este equipo yo puedo conectar cualquier dispositivo final, donde por dispositivo final vamos a entender una computadora, un teléfono, por ejemplo, un dispositivo móvil, algún dispositivo de Internet de las cosas, por ejemplo. Cualquier tipo de dispositivo que necesite yo utilizar con conexión a la red. El switch a su vez lo puedo conectar con otros switches para formar redes un poquito más grandes y para algunos otros detalles, pero los switches también se pueden conectar entre ellos, ¿sí? Ahora, en este tipo de dispositivo me permite no conectar equipos finales, es decir, este dispositivo no lo podría yo usar para conectar dos computadoras, ¿sí? Por la forma en la que trabajan estos dispositivos. Yo solamente a un router solamente puedo conectar un switch, es decir, una red completa a través de un switch, o bien conectar un router con otro router, ¿sí? Para conectar conjuntos de redes de tal forma que puedan intercambiarse información entre ellas, ¿sí? En este caso, el router la tarea que va a hacer, el router tiene básicamente dos tareas. Una de ellas consiste en buscar rutas, ¿sí? La otra de las tareas, en principio me permite conectar redes. Por ejemplo, en este caso, a través de este equipo, debería yo ser capaz de conectar esta red y también con esta red, de tal forma que entre todos los dispositivos puedan intercambiarse información, ¿sí? Una de las tareas de este equipo es, primero, pues tiene que buscar rutas. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tomo, por ejemplo, yo estoy ubicado en esta computadora, vamos a suponer que estoy aquí, ¿sí? Y quiero comunicarme con una computadora que anda por acá, por ejemplo, esta, ¿sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a construir mis paquetes, se los voy a enviar al switch. El switch, de alguna forma, va a darse cuenta de que el destino al cual va dirigido ese paquete no se encuentra dentro de esta red. Después vamos a ver cómo se hace eso. Entonces el switch tiene la capacidad para saber que el bloque de datos que yo le estoy enviando va dirigido a un equipo que está fuera de esta red. ¿Qué es lo que hace en ese caso? Pues le solicita ese servicio al router. Le dice, oye router, fíjate que tengo un paquete que va dirigido al equipo 7 de la red C, pero yo no sé cómo llegar ahí. Y entonces el router toma el paquete y dice, perfecto, vamos a ver. Tú vienes de la red A, eso va dirigido a la red C, y yo sé que para llegar a la red C puedo hacer uso de este enlace. Y entonces lo que hace el router es tomar el paquete que llegó de la red A, redirigirlo hacia el switch de la red C, de tal forma que este switch tiene ya la posibilidad de hacerlo llegar hasta el final. ¿Sí? A grandes rasgos esas son algunas de las tareas que puede llevar a cabo el router. Y bueno, el router, déjenme mostrarles otra imagen por aquí. Sí, no, esta no es. Am, esta, por ejemplo. Miren, en un esquema como este, si se fijan, lo que yo tengo aquí son routers. Sí, son solamente routers. Aquí no estoy incluyendo las redes que tiene conectadas cada uno de los routers por simplicidad, pero cada uno de estos routers puede tener conectadas un conjunto de redes, ¿sí? Todo un conjunto, todas las que soporte, ¿sí? Y a su vez el router puede estar conectado con otros routers, de tal forma que las redes que forman parte de este router
¿sí? De alguna manera puedan tener acceso a las redes que están conectadas a este. Y bueno, siguiendo algún tipo de camino, alguna ruta, puedan llegar a cualquiera de las redes que está conectada a cualquiera de los routers que forman esta subred, ¿sí? Entonces, otra de las tareas que llevan a cabo los routers, el switch, pues básicamente se encarga de conectar dispositivos, ¿sí? De permitir la conexión entre equipos que forman parte de la misma red. Y cuando se da cuenta de que hay una comunicación o una conexión que está tratando de establecerse hacia una red diferente, hacia una red externa, pues lo que hace es valerse del router al cual está conectado, ¿sí? Y solicitarle al router que le ayude a completar esa tarea. Por ejemplo, si yo tuviera un equipo conectado por acá y necesito establecer conexión con una red que anda por aquí, en el extremo superior derecho, pues entonces lo que va a hacer mi equipo que tenga yo por acá es enviar la información hacia este router, y este router, otra de las tareas que tiene es determinar cuál es la ruta. Si se fijan aquí, ya el esquema no está tan sencillo, ¿sí? Ya tenemos todo un conjunto de conexiones, ¿sí? Y hay una cantidad ya muy grande de rutas posibles. Por ejemplo, si yo quiero llegar desde aquí hasta el router que se encuentra en este extremo, pues podría seguir una ruta que venga por acá, después se mueva hacia acá, después pase hacia acá, después por acá y finalmente ya llegué, ¿sí? O bien podría irme hacia arriba, después por acá, etcétera. Entonces, otra de las tareas muy importantes de los routers es precisamente previendo que cualquiera de las redes que tiene conectadas aquí necesite conectarse a una red externa, alguna red ubicada en cualquier otro lugar. ¿Sí? Lo que hace este equipo de antemano, y lo mismo con todos los demás routers, es de antemano establecer rutas. Es decir, el router debería funcionar de tal manera que cuando yo le envío un paquete dirigido a una red externa, el router tiene que saber cuál es el camino que tiene que seguir ese paquete. ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor determina que para llegar hasta acá, la mejor ruta que hay que seguir es de aquí, envío los paquetes hacia acá, este segundo router los va a enviar hacia acá, ¿sí? Ese tercer router los va a enviar hacia acá, ¿sí? Ese los va a enviar hacia acá, ese los envía aquí y finalmente ya llegué. ¿Sí? Esa es otra de las tareas que no llevan a cabo los switches. Esa tarea la llevan a cabo los routers. Entonces los routers se encargan de buscar rutas, ¿sí? Y de los paquetes, recibir los paquetes que provienen de alguna red interna, alguna red conectada al router, y tratar de buscarles un camino. Esa es una de sus tareas. Sí, ahí nos vamos a encontrar con muchísimos detalles que hay que resolver. Por ejemplo, uno de ellos, pues yo ya había establecido una ruta de aquí, moviéndome hacia arriba, etcétera. ¿Qué pasa si en algún punto este enlace que tenemos acá se pierde? ¿Sí? ¿Qué hago en ese caso? Sí, bueno, pues este router debería ser capaz de detectar ese tipo de pérdidas. Sí, para eso hay paquetes especiales que se utilizan para determinar si este enlace sigue activo. En el momento que se da cuenta que ese enlace ya no está activo, entonces tiene la obligación de en ese momento echar a andar un algoritmo que le permita buscar una ruta alterna, ¿sí? De tal forma que el router se encargue de resolver ese tipo de detalles, ¿sí? Para que cuando una red que ande por acá le solicite la conexión, pues el router sepa qué hacer. ¿Sí? No solamente en el caso de pérdidas, por ejemplo, los routers también tienen la capacidad de determinar cuando un enlace está muy congestionado, ¿sí? Y si está congestionado, tratar de buscar también una ruta alterna para tratar de hacer una especie de balanceo, ¿sí? Ahora, el otro dispositivo que se comentaba por ahí era el bridge, ¿sí? El bridge es un tipo de dispositivo similar a los routers, ¿sí? De hecho, eh, bueno, aquí hay un par de detalles. Primero, la forma en la que se concibió ese tipo de dispositivo es la siguiente. ¿Qué pasa si yo estoy usando una tecnología aquí para conectar mis equipos? ¿Sí? Es decir, este switch utiliza algún tipo de protocolo, ¿sí? Para conectar estos equipos, ¿sí? Y estos equipos de acá están conectados con un protocolo diferente. Utilizan por aquí algoritmos diferentes
formatos de datos diferentes, por ejemplo, ¿sí? De tal manera que cuando se genera un paquete en este dispositivo, si yo tomo ese paquete y lo meto directamente a esta red no lo va a entender. Bueno, el tipo de dispositivo que se encarga de resolver ese tipo de diferencias pues es precisamente el bridge. ¿Sí? Es una de las tareas que puede llevar a cabo. De hecho, originalmente estos dispositivos se concibieron de esa forma. Si yo necesito conectar redes y las redes utilizan la misma tecnología, los mismos algoritmos y los mismos formatos de paquetes, pues entonces uso un router. Y si las redes utilizan formatos diferentes, a lo mejor tamaños de paquetes diferentes, con estructura diferente, pues entonces necesito un bridge. Y en ese caso, este es un dispositivo que se encarga de hacer una especie de traducción, ¿sí? Adaptar la información que llega de esta red de tal forma que pueda circular por acá sin problemas. Y al revés también, ¿sí? El bridge también es un dispositivo que puede llevar a cabo tareas de ruteo, es decir, si se fijan, pues puede conectar dos redes independientes. También tiene la posibilidad de determinar rutas, ¿sí? Actualmente la diferencia en realidad no es tan exacta, no se maneja exactamente de esa forma. ¿Sí? Actualmente cualquier router que tengan ustedes, o la mayoría de los routers, tienen la capacidad también de llevar a cabo tareas de bridge, ¿sí? Entonces actualmente en realidad no hay una separación tan clara entre este tipo de dispositivos. Aquí lo estoy mencionando porque es un tipo de dispositivo que pueden encontrar ustedes por ahí y hay una diferencia muy sutil que tiene que ver justo con la manera en la cual se mueven las cosas acá adentro y la forma en la cual se mueven las cosas de este lado, ¿sí? Como una tarea, no para entregar, eh, averigüen ustedes de la conexión que tienen en su casa, cuáles son las tareas que lleva a cabo el dispositivo con el que se conecta a su modem, ¿sí? Generalmente los proveedores de acceso a Internet, ese tipo de dispositivos se los venden a ustedes o se los anuncian a ustedes como un router, ¿sí? Chequen ustedes cuáles son las tareas que lleva a cabo ese dispositivo y ustedes me van a decir si en realidad es un router, ¿sí? Cuáles son las tareas que lleva a cabo y si en realidad ese tipo de dispositivo se puede considerar como un router. Porque, bueno, así es como usualmente se los venden, ¿no? El router. Sí, bueno, eso chequenlo ustedes y si quieren después lo comentamos. No sé si está un poco más claro esto. Hay muchos detalles. Tenemos que ver, cuando hablamos de algoritmos, pues tenemos que ver a qué nos referimos con eso de algoritmos, qué quiere decir eso de los algoritmos. Hay muchas cosas que nos vamos a encontrar, por ejemplo, de lo que comentaba yo por acá, pues hay un tipo de protocolo que se utiliza para poder conectar estos equipos. ¿Por qué se requiere un protocolo? Bueno, si recuerdan ustedes por ahí, de hecho creo que tengo la lámina por acá, déjenme ver si se las puedo mostrar. Si recuerdan por aquí esta parte, por ahí cuando hablábamos de topologías, les mostraba, por ejemplo, esta, ¿sí? Aquí tenemos un conjunto de dispositivos que en este caso podemos considerar que todos ellos forman una red, ¿sí? Y utilizan este medio que se conoce como bus para poder intercambiar información, para poder llevar a cabo la comunicación o la transferencia de información, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo? Y de hecho eso creo que por aquí lo mencionaba yo. Bueno, ¿qué pasa si este equipo transfiere un bloque de datos y al mismo tiempo este equipo transfiere otro bloque? Creo que sí tenía la imagen. Denme un segundo, por favor. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, aquí está. Pues aquí vamos a tener un problema, porque como se está usando el mismo medio, ¿sí? El mismo bus para poder intercambiar esos paquetes, para poder transferir esa información, si yo no tengo cuidado de enviar mi información en un momento en el que el resto de los equipos no están enviando, pues aquí se va a producir algo que se conoce como colisión, que no es otra cosa más que toda la señal que se está utilizando, ¿sí? Todas la señal eléctrica que está viajando a través de este medio, ¿sí? Va a chocar en algún punto con esta y la información se va a distorsionar, ¿sí? Aquí
la manera en la cual se representa ya en el medio físico los unos y ceros, ¿sí? Para enviar estos dos paquetes, el paquete X y el paquete Y, se van a intersectar en algún punto, se van a distorsionar y van a generar señales que ya no va a ser tan fácil determinar si son unos o ceros, o puede incluso causar una confusión si yo trato de interpretarlos de esa manera. Se produce una colisión y los datos se distorsionan. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, pues hay que establecer reglas entre todos los equipos que forman parte de la red, de tal manera que todos ellos sepan cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para reducir el riesgo de las colisiones, entre otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, una manera de hacerlo podría ser la siguiente, decir, bueno, a ver, ahorita le toca a este equipo. Y mientras ese equipo está transmitiendo información, pues nadie más puede hacerlo. ¿Sí? En el momento que termina de transmitir, por ejemplo, a lo mejor este equipo envía un pequeño paquete a todos avisándoles que ya terminó y que alguien más que lo requiera puede comenzar a enviar información. ¿Sí? Por ejemplo, se podría establecer una regla de ese tipo. Ese tipo de reglas tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, la que estoy mencionando podría provocar, si este equipo sufre una falla y nunca le avisa a los demás que ya terminó de transferir, pues puede ser que el resto de los equipos se queden en un estado de inanición, en un estado de espera permanente. No saben que el primer equipo ya acabó y entonces ellos no pueden hacer nada porque están esperando que les dé el aviso. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cuestiones se resuelven utilizando conjuntos de reglas. En este contexto, esos conjuntos de reglas se conocen como protocolos. Se requieren protocolos para determinar la forma en la que se manejan las cosas aquí y también se requieren protocolos para determinar la manera en la cual se tiene que manejar las cosas cuando lo que estamos conectando son conjuntos de redes, ¿sí? También, ¿cuáles son los procedimientos que se siguen acá? Eso, todo eso lo vamos a trabajar un poquito más adelante. No sé si queda claro, ah, o alguien le sigue quedando por ahí la duda. Bueno, sí, Profesor, aquí una pregunta en el chat. Preguntaron si los switch se pueden conectar a más de un router. sí se podría, nada más ahí tendríamos un pequeño problema. Se puede resolver, ¿sí? Ahí tendríamos un pequeño detalle que hay que decidir, cómo lo resolvemos. Bien, por ejemplo, sí, déjenme mover este esquema. Sí, a ver, no es exactamente esa forma, pero ahorita lo voy a hacer así, ¿sí? En realidad no puede ser un equipo, una computadora, bueno, una PC, bueno, en realidad sí podría. Voy a poner un equipo aquí en medio, ¿sí? Y les voy a explicar por qué lo estoy colocando, ¿sí? Bueno, aquí vamos bueno, perdón, déjenme hacerlo bien, porque ahí estamos usando un router, un bridge, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa en el caso de un router. Esto se va, ¿sí? Ahí está. Y entonces esta conexión la voy a poner de esta forma, ¿sí? Ahí está. Bueno, este esquema que estoy yo utilizando en este caso, si se fijan, lo que hice fue colocar un equipo intermedio entre el switch y el router, ¿sí? ¿Qué utilidad tiene eso? Bueno, cuando ustedes tratan de conectar dos equipos, por ejemplo, este equipo lo trato de conectar con este equipo que anda por acá, ¿sí? Yo lo que hago es lo siguiente, le voy a decir a mi switch, oye, necesito, déjenme ponerle, agregarle un par de cosas a esto, ¿sí? Yo lo que voy a hacer en este equipo es agregar un bloque de información, aquí datos, ¿sí? Y voy a agregar, lo voy a poner ahorita para más rápido, lo voy a poner de esta forma. Y voy a poner como destino el equipo de la red C, el equipo 17, por ejemplo. ¿Sí, sí se alcanza a ver esto? Sí, sí se ve. Ok, bueno. Ahora, ¿quién es el equipo 17 de la red C? Bueno, pues es este equipo que tenemos por acá. ¿Sí?
Déjenme, vamos a copiarnos esto. Y este sería el equipo de la red C, este es el equipo 17. ¿Sí? Entonces yo tomo esa información, ¿sí? Tomo este bloque de datos aquí, se lo envío al switch y el switch lo que va a hacer es lo siguiente, va a decir, bueno, vamos a ver a quién va dirigido esto. Pues resulta que eso va dirigido al equipo 17 de la red C. Bueno, la red C es una red externa a esto. Si esa información fuera dirigida al equipo 5 de la red A, que es la red local, entonces lo que va a hacer este switch es decir, el equipo 5 de la red A, yo lo conozco. ¿Sí? Si está encendido en este momento, si existe, debe estar conectado aquí. Entonces voy a buscarlo y le voy a enviar la información. Eso lo hace el switch. Cuando yo genero un bloque de datos como este, que va dirigido a una red independiente, lo que hace el switch es lo siguiente, dice, a ver, esto va dirigido a la red C, yo no soy la red C, esto tiene que ir hacia afuera. Entonces toma este paquete, ¿sí? Y lo que va a hacer es enviárselo a este equipo. Este equipo es el que se conoce en una configuración de red como la puerta de enlace o el gateway, ¿sí? Que es el punto en el cual se establece la conexión entre el switch, entre mi red local, ¿sí? Y el router. Este es el punto de conexión entre este switch y mi router, ¿sí? Este equipo se requiere porque cada vez que yo trato de establecer conexión hacia un equipo externo, si como el switch no tiene manera de llegar directamente hasta el equipo 17 de la red C, pues entonces lo que hace siempre es valerse del gateway. Entonces el camino que sigue esto es siempre cuando yo detecto que el destino es una red externa, todo se lo mando al gateway. El gateway se lo comunica al router y el router en ese caso ya se encarga de buscar la ruta para poder llegar al destino. ¿Sí? A grandes rasgos, así es como funciona. Por esa razón es que cuando ustedes hacen una configuración de red, verifiquen por ahí su configuración de red de su equipo que tienen y se van a dar cuenta de que siempre existe un gateway. ¿Sí? Ese gateway se utiliza precisamente para establecer comunicación hacia afuera de mi red. ¿Sí? De esta manera, como lo estamos mencionando por acá. Ahora, ¿se puede conectar un switch a varios routers? Pues sí, sí se podría. Sí, nada más el único detalle es que hay que tener cuidado de que cada uno de estos equipos tenga configurado el gateway correspondiente. ¿Sí? Por ejemplo, si yo en este esquema quisiera agregar un router más, déjenme copiarme este por aquí. Si quiero conectar un router diferente, ¿sí? Por ejemplo, algo así, perdón por la flecha, este, eh, bueno, ahorita no lo voy a cambiar, vamos a dejarla de esa forma. Entonces aquí tengo el switch conectado a dos routers, ¿sí? Entonces estos equipos, aquí el detalle en el que hay que tener cuidado es que si yo necesito que estos equipos hagan uso de este router para conectarse hacia afuera, entonces los tengo que configurar estos de tal manera que sepan que el gateway de este equipo es este de aquí. Y a lo mejor para este equipo de acá, su gateway es a través de o su gateway me va a permitir salir por esta ruta, por este router. Entonces, nada más hay que tener cuidado con eso, de cuál es el gateway que le establecemos a cada equipo. Y sí, sí es viable conectar un switch a más de un router. Nada más teniendo cuidado de eso, ¿no? De que se establezcan de manera correcta los gateways que se van a utilizar, porque ese gateway es el que va a determinar cuál es la ruta que van a seguir para salir de la red cada uno de los equipos. De hecho, ese tipo de configuraciones en la práctica sí tienen aplicación. Por ejemplo, yo podría decidir que todos los equipos que se encuentran aquí, por ejemplo, estos dos equipos, ¿sí? Este equipo y este equipo salgan siempre a través de este router. ¿Sí? A lo mejor una de las cosas que yo quiero resolver es que estos equipos no tengan la posibilidad de llegar a estas redes. ¿Sí? Si sus gateways los establezco de tal forma que siempre salen por aquí, entonces no tendrían manera de alcanzar la red BIC. Eso ya en la práctica tiene aplicación. ¿Sí? Entonces, no sé si queda claro.
para, miren, Yesamin, que fue quien nos preguntó esto. Si no, avísenme, por favor, para ver otro ejemplo. Bueno, aquí Luis Miguel nos pregunta por qué se requiere un dispositivo como Gateway. No en todos los casos es un dispositivo. En algunos casos puede llegar a serlo. Por ejemplo, un caso muy común es cuando yo necesito aplicar reglas de filtrado. Yo necesito, por ejemplo, hacer uso de un firewall. Si yo requiero un firewall, es muy común que esto sea un equipo físico, ¿sí? Y que ese firewall haga el papel tanto de filtrado de paquetes, ¿sí? Que eso también lo vamos a ver más adelante y lo vamos a configurar, como también el papel de gateway. En ese caso, este dispositivo es el que se encarga de establecer la conexión. No en todos los casos es un dispositivo físico. El puerto al cual está conectado este enlace, ¿sí? Déjenme regresar esto como lo teníamos hace un momento. Si este equipo no fuera gateway y el router está conectado directamente a mi switch, ¿sí? Este puerto que tenemos aquí también puede hacer el papel de gateway. No en todos los casos se requiere, ¿sí? En algunos casos se puede llegar a utilizar así. Tiene su aplicación, pero también puede ser que lo omitamos y que el puerto que tenemos aquí lo utilicemos como gateway. En ese caso, el router, la dirección que tiene aquí, debe ser una dirección que corresponda al mismo tipo de direcciones que tiene esta red, de tal forma que este puerto se reconozca como un nodo de la red, ¿sí? En ese caso, estos equipos se configuran de tal forma que cuando requieren salir a una red diferente, lo que hacen es dirigirse siempre directamente al puerto del router. Y en ese caso, el router ya recibe los paquetes y ya se comienza a hacer la búsqueda de las rutas para llegar al destino. ¿Sí? No sé si queda claro también, por ahí Luis Miguel nos preguntó esto. Son cualquiera de los dos. Ah, perfecto, muy bien. Entonces cualquiera de las dos se puede utilizar, tanto colocar un equipo aquí intermedio como hacer uso directamente del puerto del router. Este puerto que tenemos aquí también puede funcionar como un gateway, ¿sí? Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra duda. Hay muchos detalles de aquí que vamos a estar viendo más adelante a lo largo del curso. Todo esto es todavía introductorio, son todavía conceptos, ¿no? Para tener idea de hacia dónde va el curso. Bueno, no sé si alguien más tiene preguntas o quieren comentar algo, también pueden activar su micrófono.